A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy nosotros vamos a hablar sobre una de las más profundas y sensibles revisión, alertamiento legal, alertamiento judicial, alertamiento jurídico de la nación, podríamos decir desde 1844 a la fecha. Y hay una última etapa de esa revisión total, porque la Constitución de la República fue observada desde el primer capítulo, incluyendo todos sus articulados, hasta el último y los nuevos que se hicieron. Pero en esta oportunidad, en esa etapa final de esta revisión cuasi total, se crearon varios tribunales, se modificaron sensiblemente otros y, bueno, expulsaron, salieron de alguna figura que podían haberse quedado en el estamento judicial. Pues se crearon 3 grandes tribunales y se revisó la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué sucede? Que entre lo modificado, entre la gente tocada, hay uno que ha provocado un diluvio de simpatía hacia él. Y yo me refiero al caso del doctor Julio Aníbal Suárez. Nosotros, los personajes que lo conocemos desde cuando éramos muchachos, desde cuando él activaba como un abogado juvenil en la Comisión de los Derechos Humanos de aquella época, en la pesadilla de los 12 años, y conocemos su trayectoria, sabemos que se cometió con él una barbaridad, una injusticia, entre otras cosas porque fue el mejor calificado, además de que ni siquiera tenía la edad como para que fuera sacado, suspendido de la Suprema Corte de Justicia. Pero además se crearon otros tribunales, y hoy nosotros, ya un poco más serena la sociedad y nosotros, vamos precisamente a pasar una revisión objetiva, profunda, con relación a las llamadas altas cortes. ¿Qué se busca con esto? ¿Qué es lo que se quiere? Porque inclusive en nuestro modesto entender, pero hemos consultado a especialistas, nos dicen que hay gente que no reúne las condiciones para haber sido integrada ahí, ni siquiera tienen las experiencias, ni mucho menos la capacidad como para pertenecer a cualquiera de esas nuevas cortes, incluyendo la propia Suprema Corte de Justicia, donde inclusive el que fue escogido como presidente de la Suprema no quedó en primer lugar entre los evaluados. Pero hoy nosotros vamos a pasar, como le digo, una revisión completa a todo esto. Y nos honra en esta ocasión un querido amigo de mucho tiempo, que es parte preponderante de este programa, que es el doctor Ramón Emilio Concepción. Él es abogado, politólogo, catedrático universitario y un hombre con una alta sensibilidad humana y social y política. Además de él, en este programa, nosotros también vamos a pasar a saber la opinión de otro buen abogado, como es el doctor Luis Gómez, catedrático también universitario, además un hombre con una increíble sensibilidad humana de los sobrevivientes de la 40, y se ha mantenido ahí pie juntilla con las aspiraciones que tiene este país de un mejor destino. Además, también las opiniones de algunos compañeros periodistas que se han interesado particularmente en el caso. Luego de los siguientes mensajes, entonces nosotros comenzamos esta primera parte con nuestro querido amigo, el doctor Ramón Emilio Concepción. Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, como lo establece la ley. El progreso de un país descansa
de su educación y corresponde al Estado hacer la justa inversión. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores ADOPE. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Sí, ya está aquí el Club de Suscriptores de hoy, un club en el que obtienes grandes beneficios. Sí, ahora todos nuestros suscriptores pueden recibir regalos, premios, descuentos, viajes, concursos, entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis. Así, tu suscripción a hoy te da mucho más de lo que pagas por ella. Llama ya y suscríbete hoy mismo. Club de Suscriptores hoy. Nuestros lectores merecen lo mejor. Restaurante Mesón de La Rioja. Gastronomía y enología mediterránea. Avenida George Washington número 25. Zona Colonial. Vengan todos, oigan todos, vengan todas. La violencia física y psicológica afecta a 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo. Oigan eso. Promoviendo un esfuerzo colectivo de prevención y protección, el Ministerio de la Mujer está convocando a jornadas de movilización social con el lema Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Ni una agresión más. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Bienvenido entonces a este cara a cara de hoy, doctor Ramón Emilio Concepción, querido amigo. Bueno, como vieron ustedes, nosotros hoy vamos a hacer un análisis ponderado, objetivo, pero consciente con relación a la escogencia de los miembros de estos nuevos tribunales, de esta modificación inclusive de la propia Suprema Corte de Justicia. Como yo decía, ahí hay gente, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que se acordó? ¿Cómo fue el asunto? Se le dio una salida meramente política. ¿O es que aquí no hay abogado de fuste? Porque aquí hay gente graduada allende los mares, que quieren aportar mucho a este país. Doctor Concepción, ¿qué es lo que ha pasado? O para que salgan unos grupos como estos a dirigir la justicia. Mira, Rafael, pienso que lo peor que puede pasar en un país cuando decide transitar caminos de reformas como los que se han caminado en República Dominicana en los últimos años, lo peor que le puede pasar a ese país es que las autoridades de turno o desconozcan la historia y peor aún, si la conocen, le den de lado. Cuando vi los preparativos para conformar el Consejo Nacional de la Magistratura y designar las altas cortes, me llegó a la memoria, sí, de los primeros años de estudio Francia. Los años 50 Francia decidió cambiarlo todo, o una clase gobernante que había en Francia en ese momento decidió cambiarlo todo. Pero claro está, allá salieron al paso jurisconsultos, juristas de categoría, y en Francia primó la racionalidad, primó la objetividad. Aquí no. Aquí lo que primó fue simple y sencillamente el ventajismo político y el ventajismo de grupo. Y para refrescar esto que estoy diciendo, voy a leer 2 párrafos de lo que pasó en Francia cuando intentó cambiarse todo. Imagínense, hasta el Código Civil, que es una conquista napoleónica y una conquista eterna de Francia, la Constitución francesa que viene años después de la Revolución Francesa, intentaron cambiarlo todo.
Pero en Francia, repito, se pararon algunos jurisconsultos importantes y juristas connotados, y allá primó la prudencia. Oigan esto, cuando se hablaba de modificar, por ejemplo, la carrera de Derecho, cito: lo esencial de la reforma de la licenciatura en Derecho no consiste en el agregado de un cuarto año de estudios, pues toda limitación en el tiempo se muestra arbitraria, dado que toda una vida no es suficiente para el estudio verdadero de una sola rama del derecho. La enseñanza del derecho no consiste tan solo en explicar e interpretar las reglas positivas. El papel esencial del jurista consiste en esta perspectiva, en preparar el derecho del mañana, más aún que en explicar el de hoy. Oíd ahora lo que dijo este jurisconsulto francés en un momento determinado, que parece que esa raza de falsos sabios, como llamaron ellos, querían salirse con la de ellos. Oigan lo que dijo este hombre. Esperamos así no incurrir en el reproche formulado por Platón, y que ahora nuestro colega Andrés Poitier, del Colegio Católico de Francia, el 10 de junio de 1955, entregaba la meditación de los partidarios de la enseñanza moderna. Te va a gustar esto que voy a leer, Rafael. Él decía: oh Tous, tú aportas a tus hijos la apariencia de una gran sabiduría, pero no la verdad. Gracias a ti los hombres aprenderán muchas cosas, pero no las conocerán a fondo. Tú verás que los hombres creerán saber muchísimo, cuando en realidad no comprenderán absolutamente nada. Oh Tous, tú vas a crear así una raza enojosa y charlatana, una raza de falsos sabios, de sabios ilusos. Bueno. ¿Por qué hacía este hombre esa reflexión que la combinó con la parte que sirvió básicamente de ariete para que en Francia primara la prudencia? Eso hizo Andrés Poitier y la combinaron con esta enseñanza del maestro Monseñor Blanchet. Oigan qué juicio, para que ustedes vean. Cuando una regla impuesta no es sino la expresión de un interés particular, interés de hombre, interés de clase, interés de partido, no es más que una forma inhumana de la opresión. Entonces es la fuerza la que obra con apariencias de legalidad, y el hombre no tiene por qué inclinarse ante la fuerza, sea cual sea, y cualquiera que pueda ser el rostro que muestre. Cualquier parecido con las circunstancias nacionales es pura coincidencia. Aquí es verdad que tenemos un grupo de falsos sabios, de sabios ilusos, que han devenido en ser, como decía Andrés Poitier para Francia en el año 1955, una raza enojosa, una raza de falsos sabios, de sabios ilusos, una raza enojosa y charlatana, y se han llegado a pensar simple y sencillamente que pueden hacer cuanto quieran y que todo cuanto ellos decidan está bien para el país. Y cuando Monseñor Blanchet dice que cuando una regla no es más que interés de hombre, interés de grupo, interés de partido político, no es la justicia ni la razón la que obra, es la fuerza disfrazada de legalidad. Y dice más, ningún hombre está obligado a aceptar la fuerza, sea cual fuere la cara que muestre. Entre nosotros, para nadie es un secreto, el presidente Fernández se empeñó en tener ese Congreso en las elecciones pasadas a como diere lugar. Incluso ese senador de Pedernales, que yo he presentado las pruebas en televisión 1000 veces, que 99 votos que sacaron los dos candidatos a diputados no se lo pusieron al candidato a senador y se robaron esa senaduría. Era este el motivo, y Rafael me entenderá ahora igual que los amigos televidentes. ¿Qué hubiese pasado si nosotros, ese senador que ganamos claramente con los votos y los votos contenidos en las actas, teníamos un senador y un diputado? Eran 2 por el PRD. 2 de la Suprema Corte de Justicia, de la antigua Suprema Corte de Justicia, eran 4. Y el presidente iba a tener un senador, un diputado, el presidente y el procurador. Quedábamos 4-4. No hubiesen podido hacer esa aberración que se hizo aquí con el sistema judicial dominicano, o con el Poder Judicial por completo. Habría que preguntarse si es legítima, primero, la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, número 1. Y número 2, si el Consejo Nacional de la Magistratura es independiente del Poder Judicial, o viceversa, si el Poder Judicial es independiente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y finalmente la pregunta del millón,
¿Es independiente el Consejo Nacional de la Magistratura del Poder Político? Entonces, aquí hubo un sonado caso, conocido como el famoso caso Sonlan, donde jueces de la categoría de Julio Aníbal Suárez, exacto, que todos los abogados que los conocemos, que litigamos juntos, que litigamos en contra de él o junto a él en algunos procesos importantes, con él se puede tener todas las diferencias, pero aquí todo el mundo sabe de la bonomía y de la honorabilidad de ese magistrado. Pero él firmó su sentencia de muerte cuando votó en contra de las posiciones del gobierno en el proceso Sonlan. Y voy más, para nadie es un secreto que el presidente dijo en una mesa cuando le dijeron que él violó la Constitución: me las van a pagar, se las voy a cobrar. Ahí se la cobraron, ahí se llevaron a Eglie Murdot, se llevaron a Julio Aníbal Suárez, se llevaron a Berger Dreyfus, todos cuantos votaron en el famoso caso Sonlan, donde sostenían que ellos debían haber ido al Congreso para aprobar ese préstamo, le cobraron. La designación de las altas cortes, el Tribunal Superior Electoral, todo el mundo sabe que fue un premio de consolación. Ahí hay 3 señores de los cuales yo me querellé por falsedad en escritura pública. Todo el mundo lo sabe. Pero el magistrado Subero, que me duele decirlo, que no se comportó a la altura del cargo, se dejó utilizar durante 14 años del Poder Ejecutivo. Y cuando no lo necesitaron, simple y sencillamente le dieron una patada. Y él salió haciendo resabio y diciendo que no aceptaba esa designación que habían hecho. Yo dije en un programa que fui días después que me hubiese gustado que esa dignidad que él mostró ese día debió mostrarla durante los 14 años que estuvo frente a la Suprema Corte de Justicia. Y tal vez esto que está pasando hoy no hubiese pasado. Simple y sencillamente en República Dominicana se ha cometido la mayor aberración del Poder Judicial desde que nos fundamos como nación en 1844 hasta esta fecha. Y ya se están viendo las cosas. Observen los casos, que se han fallado en el Tribunal Superior Electoral, del PRI y del Partido Cívico Renovador. El Partido Cívico Renovador, que en una asamblea ordinaria hizo lo que debía hacerse en una asamblea extraordinaria, sin mayoría calificada, pero está aliado al candidato del gobierno. Ya el Tribunal Superior Electoral empezó a dejar ver sus enaguas con este proceso. Igual que el del PRI. En el PRI, porque apoyó a Hipólito Mejía, proclamó a Hipólito Mejía ya como su candidato a la presidencia, ya le están pasando factura. Y empezaron por retenerle los fondos ahora. A Trajano que se prepare, que es casi seguro que ese alta corte, ese Tribunal Superior Electoral, le va a quitar el partido y se lo va a dar a la facción que va a apoyar a Danilo Medina. Que no le quepa a nadie la menor duda. Entonces, someter el país al capricho de un grupo de falsos sabios, de sabios ilusos. Yo he dicho, tenemos una crisis que nadie la puede negar en el Poder Judicial. Pero una crisis del Poder Judicial puede traer una crisis institucional en el país. Y una crisis institucional va a traer una crisis política. Y después que venga la crisis política, entonces tenemos el caos. ¿Por qué? Porque no se previó que al momento de designar la Suprema Corte de Justicia, señores, hay jueces propiedad exclusiva del presidente de la República, miembro de su bufete de abogados. Ahí hay jueces, por ejemplo, el magistrado Mariano Germán no sacó mejor calificación que Julio César Castaño Espaillat, con quien tengo diferencia también, porque cuando estuvo en la Junta Central Electoral tampoco mantuvo ni el carácter, ni la prudencia, ni la independencia que se necesita para ser juez de un tribunal de esa categoría. Pero doctor, y no es que usted que ha sido profesor y uno que también ha incursionado en la docencia, que el que saca mejor nota es el que pasa. Debió haber sido así. Julio Aníbal sacó mejor nota y entonces sucedió lo contrario. Pero a Julio Aníbal le acabo de decir que le estaban pasando factura por el proceso Sonlan. Eso yo lo denuncié muchísimas veces, lo que pasa es que parece que ellos lo olvidaron. Sí. Yo dije en muchísimos programas que el presidente había dicho que todo el que votó a favor de Sonlan, donde se dijo que se violó la Constitución de la República, él dijo que se las iban a pagar y se las cobró. Se las cobró en esa Suprema Corte de Justicia, en ese Tribunal Constitucional, en ese Tribunal Superior Electoral.
Hay jueces que yo creo que no califican ni para juez de paz. Sí. Ni para juez de Hay paz. mucho que decir, que es lo más elemental. Lo más elemental. Sí. Pero entonces después del aguacil. están en las altas cortes o por un favor político o por un amiguismo o que lo represente un grupo económico, pero repito, desde mi punto de vista la mayor aberración que se ha cometido con el Poder Judicial a partir del año 1844 es esto que se acaba de hacer ahora. Y ojalá me equivoque, ¿eh? Siempre digo ojalá me equivoque, porque si yo me equivoco, se equivocó Ramón Emilio Concepción, un ciudadano común y corriente del país. Pero cuando se equivocan los senadores, los diputados, el presidente, los jueces de las altas cortes, ¿quién es el afectado? Es el país, es la institucionalidad. Y ese es el temor que tengo, de que esta gente no tenga la suficiente independencia ni el suficiente carácter para decirle no a un poder ejecutivo avasallante como el que tenemos, y más ahora que están desesperados, que saben que se van del poder, y por eso están haciendo una especie de protección, de blindaje, que es el término que le gusta utilizar mucho a los PLDistas. Piensan ellos que se están blindando, porque ahí repito lo que decía Monseñor Blanchet, el hombre no tiene por qué definitivamente acatar cuando una decisión es simple y sencillamente interés de grupo, interés de hombre, interés de partido político o interés de grupo. Simple y sencillamente tiene que rebelarse frente a una injusticia disfrazada de justicia o disfrazada de legalidad. Entonces veremos, se van del poder porque es una decisión que tiene el pueblo clara de que no aguanta más PLD en el poder. Hipólito Mejía es el próximo presidente de la República y entonces veremos cuál va a ser el comportamiento de estas altas cortes y sobre todo de nosotros en el gobierno, porque yo soy de los que digo, si el PRD cree que esta ocasión, que seguro va al poder, puede despacharse como las otras veces que ha llegado al poder, entonces preparémonos y que Dios nos coja confesado. Bueno, siempre que se dice una causa, hay un efecto. Entonces, ¿cuál es el propósito, cuál es el objetivo de decir? Hay tantas aristas por donde cortar con relación a la modificación de la Constitución total de la República, de la propia Junta Central Electoral en su momento, y ahora de la Suprema Corte de Justicia y de estas nuevas altas cortes. Entonces, si están así, entonces, ¿para qué se hizo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de zarandear a tantos organismos importantes en la vida social dominicana, doctor? Mira, y hago una corrección, no fue una modificación constitucional lo que hubo. Aquí hubo la votación o la proclamación de una nueva constitución, porque modificar es modificar una ley, en este caso la Constitución, una parte de sus articulados o una parte de sus capítulos o de sus títulos. Aquí se hizo una constitución bajo el argumento de modificar del artículo 1 hasta el 122 y resultó una constitución como de 258 artículos. ¿Y qué pasó entonces en este caso? Que la asamblea constituida, más no constituyente, que tiene calidad constitucionalmente hablando para modificar la Constitución, lo que hizo fue una Constitución nueva. Y eso algún día tendremos, cuando bajen las pasiones, tendremos nosotros que dilucidar eso. Y tal vez hasta sería un tema importante para aprobar este flamante Tribunal Superior Constitucional o Alta Corte del Tribunal Constitucional, para saber si la Asamblea reunida en Asamblea Revisora tenía capacidad para votar una nueva Constitución. O si como plasmaba su Constitución, creo que en su artículo 119, que decía que esta Constitución no puede ser abrogada ni anulada por ningún poder público constituido, ni siquiera por aclamación pública. Y fue un poder público constituido, en este caso el Poder Legislativo, el que votó una nueva Constitución, reunido en Asamblea Revisora, más no en Asamblea Constituyente como mandaba la propia Constitución. Ahora, ¿qué se persigue? Y es la pregunta. Yo soy de los que pienso que esta gente, lo he dicho, Rafael, a nosotros nos está gobernando un grupo de hombres y mujeres, simple y sencillamente el poder los ha enloquecido, el poder los ha envilecido. Esta gente perdió cordura, perdió compostura, perdió hasta sentido de racionalidad, para no decir más de la realidad. Esta gente está en las nubes. Aquí te están presentándonos dos realidades en el país. Una que es la que viven los altos funcionarios, sus asociados, sus allegados, sus amigos.
un grupito de periodistas inmensamente ricos que tienen casa en Jarabacoa, casa en Constanza, casa en Capcana, casa en Central Romana, que tienen casa en Miami, casa en España, cuentas multimillonarias. Ellos piensan que esa realidad que ellos están viviendo, borrachos como están de poder, borrachos de vino, piensan que es la realidad que estamos viviendo los profesionales liberales, los comerciantes, los periodistas serios, que quedan muchos en el país todavía. Es otra realidad diferente a la que está viviendo este grupito que quiere hacerle creer al país que las cosas andan bien y que para adelante que vamos, como dicen ellos. Para ellos sí, porque hay gente que de la noche a la mañana ha hecho fortuna que bajo ninguna circunstancia puede justificar, y ellos están pensando entonces que el pueblo en sentido general está así. Pero ¿qué sucede? Que el presidente Hipólito Mejía ha dicho: voy a revisar, voy a parar en seco la corrupción, y todo el que haya metido la mano va a tener que rendirle cuenta a su país, rendirle cuenta a la justicia. Entonces, claro que se persigue con esta designación de las altas cortes a todos los niveles, una especie de manto protector. Se olvidan que un buen cuerpo de representantes del Ministerio Público responsable, empezando por el Procurador General, el Procurador Anticorrupción, fiscales y procuradores de corte, simple y sencillamente aparecerán expedientes por montones, y entonces será el pueblo que juzgará a los jueces, o juzgará los casos. Juzgará a los jueces que juzguen los casos, lo juzgará el pueblo. Y ante la muestra y las pruebas a borbotones que hay de corrupción, no me cabe la menor duda que en el país habrá un antes y un después. Bueno, pero aquí hay mucha gente que tiene que rendirle cuenta a este país. Hay un colega suyo y amigo nuestro, y una persona que igualmente se ha sacrificado también por este país, y que inclusive llegó a estar detenido en la cárcel de la 40 porque él viene su lucha desde la propia tiranía trujillista hasta el día de hoy, que es el doctor Luis Gómez, catedrático universitario. Excelente constitucionalista. Exacto, y que además formó parte del primer grupo escogido por el gobierno para revisar la Constitución, pero que tuvieron que renunciar. Vamos a decirlo con otras palabras. Lo cogieron de soqueta, a un hombre de su categoría, lo pusieron a andar el país entero, a dar conferencias a nivel nacional, a pintar, a hacerle creer al país que se iba a hacer una constitución elegida por una asamblea constituyente. Y Leonel, que era el partidario de la asamblea constituyente, entonces cuando se hizo de ese congreso con todas las artimañas que todo el mundo sabe fueron utilizadas, entonces dijo: no, asamblea constituyente no, vamos a la asamblea revisora. Claro. Y entonces cogieron de mojiganga gente de la categoría de ese profesor que usted acaba de mencionar. Claro que sí, y produjo la renuncia no solamente de él, sino de los demás integrantes de la comisión que estaba precisamente designada por el Poder Ejecutivo para revisar la Constitución de la República de cabo a rabo. Veamos lo que dice el querido profesor doctor Luis Gómez. Que tiene un significado dual. Cuando tú te detienes en las personalidades que se han escogido para los puestos, es completamente correcto. Son personas meritorias, personas que tienen capacidad. Sin embargo, el método a través del cual se seleccionaron es un método viciado, porque es un método de un exceso de participación del presidente de la República. O sea, nosotros tenemos 3 poderes. Sin embargo, hay una usurpación real, aun cuando nominalmente se mantenga la importancia que tiene cada poder, pero realmente es el Palacio Nacional quien está dirigiendo los 3 poderes. Entonces ha ocurrido eso en el método de la selección de las altas cortes. Los representantes merecen ser escogidos como tales, pero claro, los canales fueron inadecuados porque son los partidos políticos. O sea, es la sociedad civil quien debe llevar la voz cantante cuando se trata del poder judicial. Si se trata del poder legislativo es diferente, y si se trata del poder ejecutivo es diferente, pero cuando se trata del poder judicial, entonces los partidos políticos no deben de incidir en la manera que lo han hecho.
Pero evidentemente que sí han incidido, sobre todo el partido oficialista. ¿Cree usted entonces, ya visto esto que ha ocurrido, usted cree que realmente podrá haber una verdadera independencia del Poder Judicial en la República Dominicana? No, en estas condiciones no. Claro, es un fenómeno que tiene la misma edad de la República. O sea, nuestra República en realidad se inició viciada. El general Pedro Santana, como ustedes conocen, en el mes de julio, solamente a 4 meses de iniciada la vida independiente, declaró traidores de la patria a Duarte Sánchez y Mella. Entonces tú tienes que darte cuenta de que el Poder Ejecutivo se ha sobrepuesto a los demás poderes, y en particular al Poder Judicial, porque la elección de los jueces ha estado pues manipulada desde el Palacio hasta estos momentos. Yo soy de los partidarios de que es necesario refundar la República. O sea, la nota discordante del acto fue la ausencia. Y bien, como han observado, el profesor doctor Luis Gómez, que es una persona brillante, muy querida por esta sociedad y que no ha renunciado a su principio como mucha gente en este país, que sigue apegado a aquello porque cree que todavía, aún hoy en día, este país tiene y debe tener una mejor suerte, doctor Concesión. Cuando uno ve entonces esta revisión, estas designaciones, uno pregunta, pero ¿y de qué vale que muchas familias le digan a sus hijos que hay que capacitarse bien, no solamente aquí, sino fuera del país, para servirle a esta nación, si cuando se presenta la oportunidad, entonces lo que dicen, bueno, ¿cuántos años tú tienes en el partido? O este de este candidato, o este de aquel grupo, o este del PRD o del PLD y cosas así por el estilo. Hay muchachos aquí, eminencias, que no han conseguido colocaciones en ningún gobierno, ni en ningún departamento, porque son los compañeritos los que ocupan la posición. Hay muchachos graduados de Harvard, de Connecticut, de Yale, y de muchas otras universidades, incluyendo las universidades europeas, que quieren servirle a esta nación. Entonces, ¿qué esperanza tiene, doctor? Me hace pensar con esa interrogante, me hace pensar en la interrogante que se hacía el arzobispo Hartley, argentino, en un momento cuando se designaba el Consejo Nacional de la Magistratura de Argentina. Él lo preguntaba primero en latín y decía, quis custodiet ipso custodis, esto es, ¿quién custodia a los custodios? ¿Quién va a custodiar el inmenso poder que esta reforma constitucional le ha dado a esta gente? Primero, con una aplanadora que tienen en ese Congreso, un Congreso que solo ha servido para levantar mano y bajar mano en torno a préstamos. Ese Congreso ha aprobado más préstamos del 2004 al 2012 que lo que se aprobaron en toda la República desde que nos fundamos, desde 1844 hasta el 2004. Oigan lo grave que es esto, es decir, que en 12 años se ha endeudado el país más que lo que se endeudó en 156, 158 años de vida republicana. Pero eso es un récord Guinness, inclusive. Claro. En cualquier nación. Claro. Hasta 2004, la deuda pública de la República Dominicana andaba alrededor de 7.800, 8.000 millones de dólares. Ahora anda alrededor de 24.000. Bueno. Es decir, se ha multiplicado por un 1.600% en apenas 12 años. ¿Qué ha pasado con todo el dinero que aquí se ha recaudado desde 1996 hasta el 2012? Esta gente ha manejado más presupuesto, oíd bien el dato, amigos televidentes. Esta gente ha manejado el 87.8% del presupuesto histórico de la nación. 3.3 billones de pesos, es decir, 3 millones de pesos. ¿A dónde ha ido a parar todo ese dinero que se ha manejado? ¿Lo tenemos en salud? ¿Lo tenemos en infraestructura? ¿Lo tenemos en energía, en educación, en seguridad ciudadana, en seguridad jurídica? No. Por eso es que yo he dicho, esta gente que ha amasado una fortuna que sin precedente en América Latina, ningún grupo político había amasado una fortuna de la categoría que ha amasado esta gente. Y cuando andan, por ejemplo, gente muy arrogante, muy atorrante, que creen que son los únicos, y digo, tienen razón. A la cabeza Reinaldo Pared Pérez, por ejemplo. Ese señor gana más. Oigan el dato, amigos televidentes. El senador del distrito, Reinaldo Pared Pérez. El senador de San Cristóbal, señor Galán. La senadora de la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo. El senador de Santiago, don Julio César Valentín.
Esa gente gana más mensual que lo que gana Barack Obama y John Biden juntos. Cuando usted convierte a dólares, cada uno de ellos independientemente, ganan alrededor de $65,000 mensuales. Barack Obama gana 34,000, John Biden gana 27, que son $61,000 mensuales. Entonces, cuando el senador del distrito gana $65,000 mensuales, claro que tiene que ponérsele el pecho como se le pone inflado y arrogante. Y se quiere aumentar todos los sueldos. Y ahora quieren los diputados también aumentarse los salarios. Entonces, esa realidad que esa gente está viviendo de derroche, de dispendio, le ha hecho creer verdaderamente que estamos en el mejor país del mundo. Bueno, al grado tal que un funcionario aquí gana más que el gerente del Fondo Monetario Internacional. Sí. Un embajador nombrado en Europa gana más que el primer ministro de España. Es así como están las cosas, señores. Lo que gana, por ejemplo, el flamante gobernador del Banco Central en un mes, el que gana salario mínimo tendría que trabajar 25 años para ganar lo que gana en un mes este señor. Entonces, toda esa locura combinada que está ocurriendo aquí en República Dominicana, piensan que pueden hacer variar la voluntad decidida, firme que tiene este pueblo. Y estamos viendo cosas que creíamos superadas, que creíamos que fueron fruto ya única y exclusivamente de los 12 años penúltimo de Balaguer, ante a los 10 años después que nos gobernó. Aquí están metiendo la policía de nuevo a la campaña, las Fuerzas Armadas. Y el jefe de policía que sale a desmentir, uno le dice, pero señor, acaban de publicar que con dinero de la policía se está pagando una tarjeta de un asistente especial del presidente que gasta alrededor de $95,000 mensuales. $95,000 mensuales son 4 millones y pico de pesos, que usted lo convierte en un aumento al personal de la policía, 38, 40 mil miembros, y da para ponerle alrededor 10 o 12 mil pesos mensuales a cada miembro de la Policía Nacional. ¿Acaso eso no es politizar esa institución? O cuando un general del ejército va y saca 3 meses antes de la campaña 5 o 6 mil soldados y lo envía al sur a votar, y después que pasan las elecciones vuelve y lo ingresas a las filas. ¿Eso no es poner en activismo político las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Lo único que le falta es que le pongan la pañoleta morada, como le pusieron la pañoleta roja en los 12 años de Joaquín Balaguer. Entonces, esa irracionalidad, esa locura que está gobernando el país, piensan que el país es una propiedad exclusiva de ellos. El problema es que el cálculo le salió mal. Jamás pensaron que Hipólito Mejía, ese fenómeno político como yo llamo, que los cientistas sociales nacionales van a tener que estudiar ese fenómeno político, que este hombre de 4 brinca al 8, a 12, a 16, 18, 20, y hoy, si las elecciones fueran hoy, el presidente Mejía gana las elecciones con un 60 o 62%. Eso tiene a esta gente desconcertado, lo tiene alocados, y ya están empezando a desesperarse. Por ejemplo, el último caso ocurrido. Vamos a imaginar que le hackearon las cuentas a las personas estas. Es un delito. Si le hackearon la cuenta es un delito, si es cierto y si lo prueban. Y si le hackearon la cuenta, entonces los perjudicados tienen todo el derecho de querellarse, pero las autoridades tienen que llegar hasta las últimas consecuencias en un tipo de querellamiento de esa magnitud. ¿Cuál es el problema? Me decía un amigo en estos días, Ramón Emilio, en Australia un ladrón le robó el teléfono celular a un señor. Se robó el teléfono celular. Y cuando el ladrón se pone a hurgar en el teléfono celular, encuentra que este señor es un pederasta. Oigan bien. Y cuando él vio eso, lo que hizo fue ir a entregarse a la policía. Y le dijo a la policía, señores, yo cometí un delito, yo me robé este teléfono, pero miren lo que yo he descubierto. ¿Qué hizo entonces la policía y las instituciones jurídicas australianas? Dijeron, a usted tenemos que sancionarlo porque cometió un delito, pero a la vez lo vamos a condecorar porque nos ayudó a descubrir un crimen mayor. Wow, sí. En este caso, aquí solo se está criticando el hackeo, que es malo, Claro. Que es malo. Claro. Pero no se va a investigar lo que salió fruto de ese hackeo. Esa es la pregunta que hay que hacer. Sí. Si no se va a investigar eso. Entonces, hemos llegado a un grado en el país que todo lo relativizamos. Y aquí lo malo nada más fue que salieran esas cuentas. Lo malo no fue lo que se hicieron con esas cuentas. Por eso hago esta anécdota de ese ladrón australiano que fue sancionado porque realmente cometió un delito,
pero a la vez fue exaltado porque ayudó a descubrir un crimen mayor como es el crimen de pederastía. Bueno, esa es la realidad. ¿Y qué pasa entonces si definitivamente en este país se produce un cambio de gobierno y un cambio de partido en el gobierno, doctor Concepción, después de que uno ha visto todo esto que hemos estado tratando y lo que la colectividad entera ha estado observando con relación a la modificación de todos esos estamentos legales y que forman parte de la Constitución, de la basamenta social dominicana? El mayor tribunal que habrá aquí para juzgar a los que se van y a los que llegamos va a ser el Tribunal del Pueblo. Por eso decía ahorita, los jueces juzgarán los hechos, el pueblo juzgará a los jueces. Que no te quepa la mayor duda. Yo he dicho, el presidente Mejía va a recibir un estado en estado de calamidad, valga la redundancia, en estado de excepción. Luego habrá que gobernarlo excepcionalmente. Y gobernar un país en estado de excepción, simple y sencillamente gobernarlo en estado de emergencia. Aquí no está funcionando la energía, no está funcionando la seguridad ciudadana, no está funcionando la seguridad jurídica, no funciona la educación, no funciona la salud, no funciona el transporte. Díganme ustedes, por Dios, si un país así no hay que gobernarlo excepcionalmente. La delincuencia, el alto costo de la vida, la carestía, la inflación. Es más, le hago un resumen breve. Porque se puso de moda. El discurso para Leonel volver al poder fue ¿quién te subió el pollo? ¿Quién te subió el arroz? ¿Quién te subió los espaguetis? Y ahora habría que preguntarle a ellos ¿quién te subió el transporte? Porque se pagaban 6 pesos cuando Hipólito, ahora se pagan 25 por un transporte público. ¿Quién te subió el gas? Que costaba 25 pesos un galón, ahora cuesta 110. ¿Quién te subió la gasolina? Que con el dólar carísimo se vendía 111 pesos el galón de gasolina premium, ahora cuesta 230, 235. ¿Quién te subió el pollo? Que en el gobierno de Hipólito costaba 23 pesos, ahora cuesta 50 y 56. Entonces, la realidad que está viviendo el país, simple y sencillamente es insoportable, por eso se van. Por eso el país tiene la decisión firme, decidida, absoluta, de que se van del poder. Y ante esta realidad, ellos pensaron que podían cambiar esa decisión del pueblo con anuncio, propaganda. Por eso ustedes están viendo que el propio presidente ahora cuando va a los barrios a veces marcha solo, porque ya la gente está viendo por dónde van las cosas. Todos los que estamos en política sabemos hacia dónde va la República Dominicana electoralmente hablando. Y eso lo tiene ahí un poco desconcertado, un poco alocados. Por eso están haciendo todos estos aparatajes que ahora están haciendo, están interviniendo más teléfonos que nunca, están poniendo más seguidores que nunca, que los pongan. Todo el que está en actividad política sabe que es así, pero definitivamente el pueblo tiene la decisión de que esta gente se van del poder. Aquí está en juego 2 cosas, o seguimos en democracia o vamos a una dictadura de partido único. Así veo las cosas. Bueno, gracias. Hemos concluido esta parte aquí con el querido amigo el doctor Concepción, pero vamos a escuchar lo que dicen 2 periodistas muy serios que tienen su propio proyecto después de que precisamente tuvieron un problema en el periódico alternativo anterior que tenían. Vamos a escuchar a los amigos de Acento con relación a este tema de hoy y aquí concluimos. Te invito a dar un paseo por el mundo virtual de tu Junta Central Electoral, donde puedes obtener toda la información de manera más fácil y rápida y el soporte que necesitas sobre registro civil, declaraciones oportunas y tardías, registro electoral, cédulas de identidad de nacionales y extranjeros, datos biométricos, recintos electorales, transparencia administrativa y muchos otros servicios de interés. Accede ya al portal www.jce.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Desde que se levanta el día, estamos presentes, atentos a cada detalle, a un ejercicio disciplinado, fiel a las normas, prestos a incorporar cada aporte de la tecnología a fin de mantener la modernidad de nuestro sistema de aviación
certificado con la categoría 1 y líder de la región. Practicamos la labor de capacitar, autorizar y supervisar con el mismo nivel de eficiencia, efectividad y control de los países más avanzados. Invertimos esfuerzos extraordinarios, mañana, tarde y noche. Otro día, y seguimos mañana, tarde y noche. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Avanzamos volando. Rescate 365 de Seguros Banreservas es el servicio más completo de respuesta inmediata de emergencias. Porque las emergencias no pueden esperar. Rescate 365 de Seguros Banreservas. Respóndete. Es en particular lo que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, que seguirá siendo el tribunal más importante de la República Dominicana. Estos elementos, por supuesto, nos llevan a nosotros a hacer una reflexión que más que un elemento de análisis, digamos, es sobre todo deseos de buenos augurios para todos los ciudadanos que nos siguen y para la República Dominicana también, aquellos que no nos siguen, pues por supuesto la idea es que podamos hacer un acto de rendición de cuentas en el sentido de la responsabilidad y el compromiso que tiene un medio de comunicación con la sociedad, en particular con todo lo que no esté bien elaborado, bien hecho, bien concebido, bien realizado, bien ejecutado, especialmente en términos de acción gubernamental, pues por supuesto nosotros estamos aquí para informarlo y para informarlo con independencia y para informarlo también con profesionalidad. Lo de las altas cortes, Fausto, que fue un proceso para mucha gente esperanzador, como se anunció, aunque hubo sus hierros de comienzo o sus asuntos dentro de ese proceso que a mucha gente le dio mala espina, una mala señal, y fue todo aquello de alguna decisión a puertas cerradas, ¿no? Y que no se permitiera que la prensa estuviera directamente cubriendo las entrevistas y otras cosas. Pero, como quiera, había muchas esperanzas. Y al ser elegida esas cortes de la forma en que ha sido elegida, donde predomina gente conservadora, inclusive gente con un referente social, digamos, de muchos años atrás, de alguna manera vino a ser un balde de agua fría. Y también muchos abogados, muchos juristas, nosotros no somos quien para hacerlo, pero sí hay juristas con calidad para hacerlo, que han puesto en entredicho la calidad incluso profesional de algunos de los elegidos. Pero por otro lado ahí hay gente muy valiosa, hay gente que puede aportar, y quizás uno tuviera que, dado lo que ha ocurrido, poner sus esperanzas en esas personas, de que puedan marcar la diferencia, y dentro de un proceso que no terminó de la mejor manera posible, y que está muy lejos de ser lo ideal o lo bueno que uno hubiese querido, pues que esa gente marque la diferencia dentro de esas cortes. Eso sería lo mejor para de alguna manera superar todo este proceso en que tuvo de por medio la negociación político-partidista y político-grupal, porque de parte del PRD no fue el PRD como partido, sino un grupo que es el de Miguel Vargas, el que negoció con el presidente Fernández la integración, la inclusión de algunos abogados en esas cortes. Mira, el proceso se realizó y participaron 285 personas que deseaban formar parte de las altas cortes. Se dice que todo el que estuvo participando es porque entendía que tenía algún mérito para ser elegido en uno de los 3 tribunales. Otros dicen que bueno, que es una decisión política porque quienes forman el Consejo Nacional de la Magistratura son políticos y que la naturaleza de la elección de por sí es política. Es verdad. Hay otros que dicen que bueno, que se eligió lo que fue posible, y lo que fue posible fue un pacto político
entre Miguel Vargas Maldonado y el presidente Leonel Fernández. Miguel Vargas como presidente del Partido Revolucionario Dominicano y Leonel Fernández como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Esas son algunas de las justificaciones. Otras son más tendenciosas y más denigrantes, en el sentido de que la pasada Suprema Corte de Justicia tenía un vínculo con el narcotráfico y que esa Suprema Corte de Justicia fue barrida precisamente porque tenía vínculo con el PPH y con otras cosas más. Son algunos de los argumentos, que a Subero está bien que lo hayan quitado, que a los demás jueces también que lo hayan quitado. Son algunos también de los argumentos que se expresan en forma destemplada y sin ningún tipo de consideración o ponderación en algunos medios de comunicación. Nosotros pensamos que esa Suprema Corte de Justicia inició un proceso de reforma judicial importante que impactó en la sociedad dominicana y que debió dar un paso más adelante con lo que el mismo Subero Isa denominó la segunda ola judicial necesaria en la República Dominicana, que implicaba pues un mayor compromiso de parte de los sectores políticos. Es verdad que es una decisión política, pero al mismo tiempo es una decisión institucional. Tiene que ceñirse a lo que fue establecido en la nueva Constitución de la República, en la Ley de Carrera Judicial, a los compromisos que asumió la República Dominicana firmando pactos internacionales de respeto a la independencia y a la solemnidad de la justicia. En realidad, creo que lamentablemente, Gustavo, en esto hemos retrocedido porque hemos vuelto a designar políticos en el ámbito del judicial y particularmente en el ámbito constitucional, cuando había recursos importantes que se presentaron ante los jueces o las personas evaluadoras para ser consideradas incluso personas que tienen suficientes méritos e información y formación para integrar un tribunal constitucional, como el mismo Cristóbal Rodríguez, por ejemplo, que lo mencionaba Olivo Rodríguez Puertas, que lo mencionaba como una de las personas que ha hecho constitucionalismo en República Dominicana, constitucionalismo moderno, como Eduardo Jorge Prat, que hizo y ha hecho constitucionalismo, pero Eduardo Jorge Prat no se presentó, de manera que no se puede mencionar a Eduardo porque él no estaba interesado en formar parte del Tribunal Constitucional, pero sí fue un pacto político que decidió que no por las características de formación y calidades, sino por las filiaciones políticas, es que se constituyó ese organismo. El argumento de alguna gente que dice, bueno, es que todo es política. Bueno, sí, todo es política, pero el hecho de que sean decisiones políticas, en el buen sentido, no exonera de que se tomen buenas decisiones, como tú decías, respetando lo institucional, y además que no se caiga en lo burdo, que en este caso, en algunas designaciones, se ha caído en lo burdo, porque hay gente que, como han señalado quienes saben de eso, no tú ni yo, no tienen las debidas calidades. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la designación de los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos es una propuesta que hace el presidente, pero que debe ser ratificada por el Congreso Nacional. Por el Congreso de Estados Unidos. Claro, ahora bien, antes de hacer esa propuesta, el presidente hace una evaluación, una ponderación, la persona se somete a una investigación profunda, y entonces se evalúan sus calidades en realmente una evaluación, no como lo que vemos. Es otra tradición en Estados Unidos. Prácticamente la Suprema es un tribunal que no está todos los días en la prensa. Sus miembros, el ciudadano común no los reconoce de pronto porque no están saliendo en los periódicos y dando declaraciones. Que uno recuerda en los últimos años, estuvo el juez, que no recuerdo el nombre ahora, que fue el primer negro, que lo nombró Bush padre, y ese hombre resistió unos ataques terribles, que se le investigó su vida y le armaron hasta una calumnia por un asunto de unos amoríos, que finalmente después no resultó lo que era, ¿no? Y como que pasó la prueba. Y recientemente la mujer hispana por demás, que nombró el presidente Obama, y que también hubo sectores conservadores que decían que iba a ser una persona que iba a estar tendenciada a favor de los hispanos y de las mujeres en la Suprema Corte, y finalmente también pasó.
esas personas prácticamente no se mueven de ahí hasta que mueren, pero hay que recordar que diferente aquí, Estados Unidos es un gobierno federal donde cada estado también hay una Suprema Corte. Sí. Y hay corte de apelación, o sea que eso es una especie de suprapoder judicial. Claro, no pensemos que vamos a tener de golpe y porrazo una institucionalidad como la tienen en Estados Unidos en el ámbito además que es un sistema distinto, es un sistema diferente, de manera que esto es nada más que apenas un inicio de una reflexión de comienzo de año de parte nuestra, y queremos desear para todos ustedes y todas las personas que nos siguen en diferentes lugares del mundo, en particular a los dominicanos y dominicanas, que este año 2012 que se inicia sea un año de mucha institucionalidad, de mucha prosperidad, de mucho respeto a la ley, y que en la República Dominicana el sistema político pueda consolidarse. Eso nada más que como un deseo.